Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas. Buenas tardes, soy Manuel Arias desde el Festival de Málaga. Quiero mandar un fuerte saludo y desear mucha suerte a Directo a las Estrellas. Allí estaremos. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. A título informativo y después de haber hablado del origen de Plastic Man creado por el mítico Jack Cole en 1942, en esta ocasión les hablamos de Plastic Man Nunca Más del sello Black Label editado por Panini, y es que pegamos un salto espectacular a autores del presente como el dibujante Alex Lins y el guionista Christopher Cantwell, que de algún modo analizan al héroe, al antihéroe o a una mezcla de ambos. A Christopher Cantwell lo recordamos por una versión muy interesante que hizo de Tony Stark y su alter ego Iron Man. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. El argumento es ciertamente llamativo, pues Patrick L. O'Brien, es decir, Plastic Man, descubre que le queda poco tiempo de vida y que tiene que descubrir qué le está pasando a su cuerpo. Y es que se está derritiendo, una buena idea para un personaje de goma. Este cómic tiene algunos momentos de mayor interés, sobre todo en el arranque, aunque hay otros momentos en los que parece que se atraganta. Porque quizá yo lo comparo con el original, porque el original tenía una vis cómica muy potente. Sus historias eran muy simpáticas, muy frescas y hasta nos parecen originales. Sin embargo, en esta ocasión el final invita a seguir leyendo esa historia porque nos habla del valor de la unidad. Además, este final me ha gustado por su simbolismo religioso, pues aparece en una iglesia una cristalera de Plastic Man rodeado de dos personajes mesiánicos, de dos héroes mesiánicos como Superman y Wonder Woman. Y por otra parte, este cómic nos recuerda la desazón que puede generar en nuestra mente pensar que no hemos sido buenos padres, o cómo a veces los hijos no somos capaces de ver lo que nuestros padres hicieron por nosotros. Si te gustan nuestras intervenciones, nos gustaría que te suscribieses o te hicieses miembro de nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine, y en una semana marcada por la corrupción generalizada del gobierno en cuestión, nosotros dejamos a un lado la política para hablarles de los estrenos de esta semana, que todos ellos tienen muchísimo que ver con hechos reales. Pero nosotros nos centraremos en lo más importante, el documental de López Linares, We de Hispanos, que merece muchísimo la pena. Pues habla de todo lo que tiene que ver con el legado español en Estados Unidos. También en Críticas en un Minuto analizaremos los pormenores de una película española bastante interesante, La Buena Hija. Y les aconsejamos que no se pierdan la entrevista que tendremos con Jorge Fonte, que nos va a hablar del universo Disney y de su relación con España. Comenzamos. La cartelera.
El taquillazo de esta semana tiene aroma italiano, porque la película en cuestión, El chico de los pantalones rosas, viene avalada por 1,5 millones de espectadores en toda Italia, donde podemos percibir el valor de una madre que quiere contar la verdad sobre el acoso escolar. Y es que esta producción cuenta la vida de Andrea, que tiene 15 años y quiere encajar en su nueva escuela. Unos pantalones rojos desteñidos generan en él una espiral brutal de acoso que generó, como habrán imaginado, la muerte o el suicidio de este chico. Hay que decir que esta producción ha sido presentada tanto en el Festival de Venecia como en el Festival de Cine de Málaga. Y su guionista y productor desde luego nos devela las claves de esta producción y nos indica y nos invita que desde luego hay que denunciar estas situaciones para que no vuelvan a ocurrir. Lo único que me pidió Teresa, su madre, es que escribiera una película sobre la vida de su hijo, no sobre su muerte. Con esta película enseñamos que las palabras pueden matarte, pero también pueden salvarte. Si Andrea o alguien cercano a él hubiera hablado, las cosas habrían sido dramáticamente distintas. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. La trilogía de las trilogías no es El Señor de los Anillos o La Guerra de las Galaxias, sino la obra de López Linares que tras Hispanoamérica y España, la primera globalización, vuelve a la carga del séptimo de caballería, nunca mejor dicho, pues se estrena We de Hispanos, Nosotros los Hispanos. Este brillantísimo documental, rodado en formato clásico, es muy fácil de seguir. Se esfuerza en mostrar las raíces hispanas en Estados Unidos y muy especialmente en California, uno de los estados más ricos de ese lugar. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Este documental es como un libro convertido en imágenes, pues en tan solo 120 minutos nos da 25 lecciones de historia hacia el infinito y más allá, en el que descubrimos episodios muy conocidos con otros más ocultos gracias a la investigación de historiadores españoles como Carmen Iglesias y María Elvira Roca, o hispanistas estadounidenses que desmontan la leyenda negra en contra de España. Entre las perlas de este ensayo cinematográfico descubrimos que la ciudad de Vancouver se llamaba en principio Vancouver y Cuadra gracias a las gestiones de este español peruano que fue clave para frenar al Imperio ruso, hasta que los anglosajones decidieron quitar ese nombre. El episodio más llamativo, por supuesto, es el de Bernardo de Gálvez, que podemos decir que fue juez y parte de la independencia de Estados Unidos, pues era gobernador de Luisiana y fue clave en la conquista de Pensacola, esquivando las balas de los cañones, pues conocía perfectamente la física de la artillería y sabía por dónde pasar para que los cañonazos no le afectaran directamente. Como dato curioso, gracias a una española que trabajaba allí, se pudo volver a colocar un cuadro relacionado con Bernardo de Gálvez en el lugar que se merecía gracias a sus gestiones, pues esa promesa estaba prevista y nunca se llegó a ejecutar. Este documental demuestra que tanto Bernardo de Gálvez como otros personajes importantes de la época fueron los primeros en liberar a personas de raza negra que huían de los anglosajones. Otro personaje esencial en la historia o en el origen de los Estados Unidos es sin duda el español Fray Junípero Serra, porque hizo una importante recogida de dinero con la efigie de Carlos III para sufragar los gastos de la Guerra de Independencia y que esas 13 colonias pudieran conseguir su propósito, detalle que ha sido relativamente silenciado. Además se trata de un grandísimo evangelizador, como muchísimos religiosos que crearon y fundaron muchos lugares en el que se protegía a los indios y se liberaba a esclavos. Sobre todo esto puede comprobarse en la geografía relacionada con California, y cuyo legado sigue vivo gracias a gran cantidad de museos y iglesias que todavía se mantienen en pie. Los que amamos el cine descubrimos que el productor cinematográfico
Santiago Pozo, un español residente en Hollywood, realizó una campaña de recogida de firmas para devolver la ñ a todas las calles con nombres castellanos de la ciudad de Los Ángeles. La nota exótica no solo la ponen las naranjas, el vino y las nueces de California, que en realidad fueron traídas por los españoles, sino que Morton, uno de los pioneros del ragtime, del blues y del jazz, decía que sin el toque español el jazz entre amigos es imposible, como se titulaba un programa de televisión española, porque es necesario el toque de el ritmo de la habanera y del tango para poder hacer jazz, como por ejemplo esa famosa canción de Joplin. Ta tarara tara ta ta tara tara ta 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 ta. Por último, nos despedimos de esta crítica con un poema de Vicente Espinel que habla de la importancia del mestizaje de la cultura hispana. Si pudiera el ser humano, cuando mira al semejante, ver en su rostro y semblante la figura de un hermano, y si no tuviéramos la mano con ese sentir profundo que brinda el amor fecundo, ¿hiciéramos el bien? Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado _ Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. El veterano director Gus Van Sant, recordado por películas como Idaho Privado, Todo por un sueño o el indomable Will Hunting, vuelve a la carga después de mucho tiempo para contarnos otra historia más basada en hechos reales. Se titula Prime Crime, A True Story, que nos cuenta la historia de Tony Kiritsis, que está totalmente convencido de que es víctima de un fraude y entonces, por lo visto, secuestró a un empleado de su compañía hipotecaria con una escopeta atada al cuello, nada al aparato. El caso es que esta historia en un principio iba a ser dirigida por Werner Herzog y protagonizada por Nicolas Cage, el jugador más empedernido del mundo de Hollywood, que tiene que hacer muchas películas para poder pagar tantas deudas. El caso es que de la noche a la mañana se la ofrecieron a este director, que no quiso desaprovechar esa oportunidad. Este director, como dato curioso, había trabajado con Stellan Skarsgård en la famosa película El indomable Will Hunting, que supuso el Oscar para los guionistas y actores Matt Damon y nuestro queridísimo Batman. Nos estamos refiriendo a Ben Affleck. Bueno, el caso es que allí trabajaba Stellan Skarsgård, que consiguió convencer a su hijo Bill Skarsgård para que participase en esta historia basada en hechos reales, que tiene mucho que ver también con como una especie de crítica a la falta de ética en algunos medios de comunicación, pues incluso el veredicto fue anunciado en un estadio de fútbol, con lo que imagínense la que se lió.
Esta semana podemos decir que es el de las películas basadas en hechos reales, porque les vamos a hablar de 3. La segunda de ellas es La más rica del mundo, La mujer más rica del mundo, una película protagonizada por Isabelle Huppert, que encontró en el mundo del teatro y del cine su tabla de salvación porque tuvo una época muy mala en su adolescencia y esto le abrió las puertas a la vida y sobre todo le ofreció esperanza. En esta ocasión cuenta la vida de Liliane Bettencourt, heredera del imperio de L'Oréal. ¿Quién no se acuerda de esos productos de maquillaje tan conocidos? Bueno, pues el caso es que gracias al mayordomo de esta mujer, cuando se encontraba en una época con bastantes dificultades a nivel mental, pues se pudo descubrir cómo muchos familiares se disputaban la herencia de esta mujer en un momento en el que a la cabeza pues la tenía prácticamente ida por una enfermedad. Además hay que decir que el director Thierry Cliffa ha querido hacer una historia en tono de comedia, pero basándose mucho en Balzac y Shakespeare. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Y si te gustó este comentario puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Críticas en un minuto. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. La directora Julia de Paz Solvas debutó con éxito con la película Ama, que fue su ópera prima. En esta ocasión presenta La buena hija, una obra que se percibe que está muy bien trabajada y que ha contado con psicólogos y asesores para tratar un tema tan delicado como el de la violencia doméstica. La mencionada cineasta viene con el aval de haber trabajado junto a una directora de éxito como Alauda Ruiz de Azúa, ganadora de varios Goya por su película Los Domingos, y es que esta mujer colaboró con ella en la serie Querer. Esta realizadora, Julia de Paz, es hija de un médico de la sanidad pública y una educadora social, y hablaba muy bien de su familia en declaraciones a fotogramas como debe ser. De él he heredado el amor por el cine desde que era pequeña, ya que me ponía muchas películas de Chaplin en lugar de cuentos Disney, y de mi madre viene la preocupación por las películas sociales. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Esta mujer ha escrito esta historia junto a la guionista Núria Dunjó. Por lo visto, para ambas era muy importante enseñar y constatar que la violencia tiene muchas más capas de lo que social y culturalmente nos han hecho entender. No hace falta que haya violencia física. Ellas quisieron transmitir que había algo tenso que no explota del todo hasta avanzada la película. Además, su reflexión creo que es bastante acertada de lo que pasa en ocasiones. Durante gran parte de la historia, Carmela rechaza la feminidad porque la relaciona con la debilidad de su madre y la posibilidad de ser una víctima. Raparse la cabeza forma parte de un juego de mimetización hacia el padre. Algunas de estas producciones cometen el error de mostrar el problema tildándolo de violencia machista o hablando de la necesidad del empoderamiento de la mujer lastrados por la ideología. Sin embargo, esta directora acierta al mostrar el problema con las luces y sombras de la vida de una familia y se percibe un enorme trabajo de documentación en el tema, pues se han entrevistado con familias, hijos, psicólogos y trabajadores sociales. La labor de la niña debutante, Chiara Arancibia, es realmente buena y nos parece verosímil. Además, se ha cuidado que esta adolescente no sufra psicológicamente interpretando su personaje y optando por el trabajo de una coaching que, por ejemplo, le invitaba a hacer un ejercicio intenso para dar una sensación de ansiedad. También llama la atención la intervención de Julián Villagrán, que quiere ser más el colega que el padre de su hija.
Esta historia cuenta la vida de una niña cuyo padre es artista, pintor de brocha fina, separado de una mujer que ha caído en depresión ante un divorcio doloroso por una persona tóxica. Esta producción va al fondo del problema, teniendo en cuenta todas las variables, narrado con planos sugerentes, inquietantes y ofreciendo momentos de esperanza para no asfixiar al espectador. La luz de esta historia es la abuela, que es el faro que ilumina la vida de la niña, y un grupo de amigas que le dan cierta seguridad ante una madre desbordada por la situación. La virtud de la producción es el modo en que la realizadora nos cuenta la vida de una niña que quiere a sus padres y que no quiere hacerles daño, a pesar de los muchos gestos de desprecio de un padre que se cree el centro del mundo y no sabe o no puede tratar a los demás con el cariño y el respeto que se merecen. Esta directora promete. Si te gustan nuestras intervenciones, nos gustaría que te suscribieses o te hicieses miembro de nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Estás escuchando el Directo a las Estrellas con Víctor Alvarado. No te lo pierdas. Storyboard. La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado esta semana cumplió el sueño de todo niño de los años 80, conocer el universo creado por un tal Walt de apellido Disney. Y como buen canario, en el carnaval de su tierra, se disfraza con los zapatos amarillos de Mickey Mouse y el chaleco de Goofy. Además, toca la trompetilla como si tuviese la voz del Pato Donald. Pues es el autor de Eso no estaba en mi libro de Disney de la editorial Almuzara. Damos la bienvenida a Jorge Fonte. ¿Qué hay? Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Pues lo mismo digo, porque ya eres un tripitidor en nuestro programa, por lo menos 3 veces creo que hemos hablado contigo, si no hemos hablado alguna más. Y por otra parte, nos ha llamado la atención la cantidad de libros que ha escrito relacionadas con el universo Disney. Además, creo que te encargaron un trabajo especial relacionado con Disney en Portugal y España, ¿no es verdad? Sí, a raíz de... Bueno, yo empecé a publicar libros Disney allá a principios de los años 2000 y a raíz de los primeros libros, el estudio, la oficina de Disney en España, pues les llamé la atención y repararon en mí y se pusieron en contacto para que les escribiera una historia corporativa de la oficina de Disney en España, la historia de la oficina de Disney en España y Portugal, que comenzó antes de la Guerra Civil. Ya hubo las primeras licencias que se vendieron a empresarios, fue pues en el año 34, por ahí, 34, 35, fueron licencias vinculadas con Mickey Mouse. Y a raíz de ahí, pues bueno, hasta ahora. Entonces yo lo que hice contar en ese libro fue toda esa historia hasta la actualidad. Pues la verdad que lo que cuenta es bastante curioso. Creo que en esa historia también habrá encontrado alguna editorial que no utilizase, que no comprase los derechos y que editase cosas de Mickey sin permiso, ¿no es verdad? Supongo. Sí, al principio, bueno, es que realmente esa fue una de las mayores labores que tuvieron que hacer los representantes de Disney en España, bueno, en la península ibérica en general, porque esa mentalidad que tenemos ahora de que
los empresarios tienen que pagar por el derecho a poder reproducir una imagen que no es propia, pues evidentemente al principio no existía esa mentalidad, esa idea. Y los empresarios alegremente cogían los dibujos de Disney y los utilizaban para todo tipo de cosas. Hay uno de los casos más simpáticos y más curiosos, y además probablemente sea uno de los primeros. Fue un empresario valenciano que, para anunciar sus naranjas, sus productos, que era exportador de naranjas, pues utilizó un Mickey, y esto ya te digo desde el año 33, 34 como mucho, y con toda la cara del mundo, y además lo intentó patentar con su nombre, no se lo dejaron, pero lo hizo, yo entiendo que con toda la buena intención del mundo, sin saber que tenía que pagar derechos de explotación de imagen. Bueno, nosotros, Bueno, vamos, yo tengo mucho cariño en Valencia y también seguramente tienen una gran producción de naranjas, pero muchas veces nos compran aquí en Málaga las naranjas malagueñas, que son súper buenas, nos las compran y las etiquetan como si fuesen traídas por ellos. No, las compran aquí y las venden allí. Pues imagínate si eso se hace ahora, en los años 30, donde toda esa conciencia no existía, donde no se podía perseguir un delito de este tipo, pues era aún mayor. Pero más allá de los productos, como este ejemplo que te he contado, sí es verdad que hubo muchísimas empresarios que utilizaron imágenes Disney en España, me refiero, pues jugueteros, editores, a grandes rasgos. Luego ya, a medida que se instala una oficina de control aquí en Madrid, primero fue en Barcelona y después en Madrid, pues ya se empieza a controlar todo eso, se empiezan a vender licencias y se empieza a legalizar todo eso. Lo primero que tuvieron que hacer, sobre todo los primeros representantes españoles, fue, a ver, como te digo, como se dice, registrar Sí. los nombres, registrar en la propiedad intelectual los nombres de los personajes Disney, para vincular ese personaje y esa imagen a la firma de Disney. Y eso, bueno, fue un trabajo que se empezó a hacer ya después de la guerra, a principios de los años 40, y bueno, y así se evitó muchísimos problemas de cuestión de merchandising. ¿Y tú has trabajado para el canal Disney en alguna ocasión o simplemente has trabajado como escritor, como persona que divulga el tema? Bueno, las dos cosas. Yo he trabajado para el estudio como asesor histórico de, de la Disney en España. Ah, Pues muchas veces me consultan, soy más bien eso es una consultoría. sí, Pues sí. tienen una duda sobre la historia o el nombre de un personaje o el creador de un personaje y tal, y me consultan a mí para, digamos que he sido un trabajador externo. Sí, sí. Bueno, es muy curioso lo que nos cuenta. Luego, así, para romper un poco el hielo con respecto al libro, te vamos a hacer la pregunta de las preguntas, que tiene mucho que ver con los mitos de la presencia o el origen español de dos grandes estrellas como Rita Hayworth y Walt Disney. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, de Rita Hayworth es es que no llega siquiera a ser bulo. Ella no era española, ella nació en los Estados Unidos, pero su padre sí era español. Sí. Entonces, bueno, pues por como el padre era español, se trató de españolizar a la actriz, pero sí. bueno, eso se queda un poco en mera anécdota. Sí. Lo de Disney ya sí es un poco más complicado. Sí, porque es que yo mucho creo más que largo. muchísimos expertos en Disney y mucha gente del cine, y yo mismo en mi programa pensaba que Walt Disney tenía un origen español, porque lo escuchaba a tantísimos periodistas, tantísimos historiadores del cine que han dado por cierto esa historia. Sería muy bonito que fuera real, pero no Sí, es así, no sí, es verdad. O sea, Disney nació en Chicago, está absolutamente demostrado, no hace falta ni siquiera ahondar en esto. Lo de la españolización de Disney parte de del año 40, de una publicación que se llamaba Primera Plana,
una revista de cine, que en su portada sacó una foto de Disney diciendo que era español. Y a raíz de ahí, pues ese bulo, eso sí ha sido un bulo, porque eso es una historia absolutamente inventada, pues eso caló en la España de la posguerra, en la España franquista, en que necesitaban reivindicar la españolidad y entonces se agarraban a cualquier cosa, pues que uno de los cineastas más importantes de Hollywood, uno de los hombres más famosos, piensa que en España Blancanieves se estrenó ese mismo año 40, porque no se había podido estrenar antes por la guerra. Mickey Mouse era un personaje muy, muy, muy conocido en Sí, España. y además, perdona la Mickey. interrupción, España y Disney tienen algunos hitos potentes, porque la primera película de animación de europea fue precisamente Garbancito de la Mancha, y la primera de Estados Unidos fue la de Blancanieves, si no recuerdo mal. Sí, correcto, eso es verdad. Pues lo que te decía, la vinculación, o sea, en España era muy, muy, muy representativo, muy importante, y quisieron aprovechar ese tirón para reivindicar la importancia del español en el mundo, etcétera, etcétera. Pero ya te digo, no fue más que un bulo. Lo que pasa es que sí es verdad que caló muy mucho en la sociedad de la época, se ha continuado. Cada vez que hay un aniversario, cada vez que hay un artículo, se dice, aunque se sabe que es mentira, que no es verdad, Sí. pero se sigue alimentando el bulo, con lo cual esto es imparable, Sí, y ya sí. está tan sumamente arraigado en la cultura popular que la gente se lo cree, aún sabiendo que es mentira, se lo creen. Entonces es una lucha tremenda. Yo empecé este nuevo libro, en los primeros capítulos, hablando de este mito, un poco explicando por qué ha ocurrido y todas las versiones, las distintas versiones que hay del mismo. Pero bueno, yo sé que es un poco entrar en saco roto, porque esto no va a parar, esto va Sí. a seguir, y Bueno, lo voy a tener que estar negando cada vez que un periodista me lo pregunta, le voy a tener que estar explicando cuál es la historia verdadera, pero bueno. yo voy a pedir perdón a mi audiencia, y a partir de ahora ya no lo voy a decir más. Aunque es verdad que sí, Disney sí estuvo en España, si no recuerdo mal, y además me ha llamado la atención que lo cuentas también en tu libro, que la mítica revista La Codorniz le dio un premio. Supongo que sería una manera de darse publicidad, pero le dio un premio potente, y entonces pues me llama mucho la atención eso, por si no lo puedes contar. Sí, sí, no, básicamente sí es verdad. La revista Codorniz en los años 50 le dio la Codorniz de Plata, que era el mayor galardón que ellos ofrecían. Evidentemente se lo dieron porque es un personaje, porque Disney era un personaje muy importante, muy popular, y eso suponía evidentemente mucha publicidad para ellos. Y, y consta que Disney recibió el premio y lo colocó en su despacho, entre sus múltiples trofeos y premios y Oscar y Globos de Oro que ya tenía, pues lo colocó ahí. Hay una foto que hace referencia a eso. Pero, y es verdad que Disney, es verdad, como tú bien dices, la primera parte de la pregunta, Disney estuvo en España. Hay constancia gráfica de eso, porque además las fotos con Salvador Dalí también son muy conocidas, muy famosas. Es verdad que Disney entró en España por Cataluña, fue a ver a su amigo Dalí, estuvo 10 días recorriendo la península, y se fue por Algeciras, cogió el barco con destino a los Estados Unidos. El recorrido exacto no se desconoce, porque fue un viaje privado. Pero vamos, atravesó la península ibérica, está claro, desde Cataluña a Andalucía, la atravesó recorriendo, entiendo yo, que los principales sitios. Habrá pasado, no sé, por Toledo, Salamanca, por Madrid, por Valencia. O sea, seguro que las principales ciudades las habrá recorrido durante esos míticos 10 días. Es que también Dalí participó en algún trabajo con Disney, ya que nos cuenta, ya que estamos en esta sección de Made in Spain Disney, una de las perlas del libro es aquella que nos habla de la adaptación del Quijote.
creo que hubo muchos intentos por parte de Disney de la adaptación, que la verdad, hombre, todos recordamos la de Rafael Gil, el blanco y negro, que es inigualable, y luego muchas interpretaciones de actores españoles que han hecho El Quijote. Will Eisner también hizo una adaptación al cómic que pretendía llevarla al mundo de la televisión, o sea que El Quijote sigue interesando, y bueno, de hecho hay un Quijote en ruso, así que el tema del Quijote siempre ha interesado, pero la verdad que esta es una gran perla porque yo desconocí este tema y es una de las pequeñas joyas que tiene este libro. No sé si nos puedes dar algunos detalles. Sí, el estudio Disney intentó adaptar El Quijote nada menos que en 4 ocasiones. En los años 40 y ya después en los 50 hizo varios intentos, pero El Quijote es un libro excesivamente complicado de adaptar al cine, y más allá de las versiones que tú has comentado, que están muy bien, pero siempre se quedan cortas, porque y además más en el mundo de la animación es más complicado todavía. Sí. Te das cuenta que el protagonista, el héroe de la historia, es un hombre que hasta cierto punto está medio loco y que dice disparates y que ve visiones y que está obsesionado con convertir en un héroe de animación en la línea de que Disney trabajaba en aquella época, era sumamente complicado. Entonces lo intentaron varias veces porque Walt Disney era consciente de la importancia del libro de Cervantes, pero nunca pasaron más allá del storyboard, no se hizo animación ninguna, porque ya solo al intentar convertirlo, al intentar crear un guión, un storyboard que tuviese sentido con la creación de los personajes, ellos vieron que no podían. Pese a eso, ya te digo, la insistencia hasta 4 veces de intentar adaptarlo, pero en el mundo de la animación tuvimos que esperar a que Cruz Delgado hiciera su serie de animación en los años 80 y que realmente es muy meritoria. Sí, sí, la verdad que es muy, muy meritoria, sobre todo que la hicieron a contrarreloj. No sé si tú tuviste algo que ver, porque creo que alguna vez te he escuchado en un programa que preparaba el hijo de Cruz Delgado, pero algunas animaciones las tuvieron que hacer prácticamente en una semana. Sí. Bueno, fue un trabajo de varios años, pero ya una vez que se empezó a emitir, evidentemente las prisas de la producción fueron bastante imperiosas, sí. Luego, podemos decir que el proyecto más personal de Disney fue Mary Poppins, que la verdad que tuvo mucho tiempo detrás de esa producción, que fue la que además le permitió ganar Oscar muy potentes. Sí, bueno, no tanto como el proyecto más personal, pero sí en el que más insistieron. Pero no es que tuviesen problemas en la adaptación, tuvieron muchos problemas con la autora de los libros, que no les cedía los derechos cinematográficos para hacer la adaptación. Entonces estuvieron detrás de ella durante mucho tiempo intentando convencerla, porque esta mujer no veía a su personaje principal, Mary Poppins, convertido en un dibujo animado. Entonces costó mucho trabajo, mucho tiempo y mucho esfuerzo acabar convenciendo. Hay una película fantástica, Mr. Banks, que explica perfectamente todo este proceso, además con un Tom Hanks haciendo de Walt Disney, con una recreación muy fiel al personaje y muy fiel a la historia. Y además así se entiende también el final de la historia, tiene mucho que ver con la relación entre el padre y la escritora, y a lo mejor era un tema muy delicado y la verdad que está reflejado de una manera muy bonita, que a veces los padres, cuando tenemos hijos, estamos volcados en nuestras cosas y a veces no nos damos cuenta que es importante dedicarle tiempo a nuestro hijo. Por ejemplo, mi hijo una vez me dijo: papá, escúchame con los ojos, porque yo estaba con o sea, que quería que le mirara, porque yo estaba en mis cosas y claro, él quería que le prestara atención, y a veces pues tenemos que hacer eso, que es algo muy bonito que se refleja muy bien en esa película. Sí, es una gran película, y ya te digo, es verdad lo que tú dices, refleja muy bien la relación de la escritora con sus padres, y luego todo el trabajo que supuso la producción de una película tan importante para el estudio Disney como fue Mary Poppins. Sí.
Luego hay otro tema que a mí particularmente me llama bastante la atención, es que Disney hacía un programa que pudimos ver en los 80, seguramente sus intervenciones serían de años anteriores, en que conectaba con los niños a través de la televisión. Pero tengo la impresión, en este caso, aunque las cosas de Disney me parecen muy bien, que Walter Lang hizo un programa similar imitando un poco a Disney con El pájaro loco, y yo el recuerdo que tengo en este caso es que Walter Lang aquí ganó la partida a Disney, por lo menos la calidad con respecto a ese tema. No sé qué piensas tú. No. Es muy diferente uno de otro. O sea, Disney ya, para financiar su parque de atracciones, Disney creó un programa de televisión que además se llamaba Disneylandia, sí, a mediados de los años 50. Un programa que tuvo un éxito abrumador, tremendo, y que duró muchas temporadas. Sí. De hecho, él siguió produciendo, él se metió de lleno a la producción de programas de televisión y creó no solo este programa de Disneylandia, que es verdad que él lo presentaba, él hacía la introducción, sí, y él presentaba todos los episodios, los capítulos que formaban parte del programa, sino que luego a nivel de productor pues se realizaron series como Davy Crockett o El Zorro o muchísimas películas vinculadas con el mundo de la televisión. O sea, él fue un visionario de la televisión en un momento en el que la mayoría de las productoras de Hollywood rechazaban la televisión porque lo veían como una competencia desleal. Y era peligrosa. Sin embargo, Disney supo ver el potencial. Fíjate hasta qué punto que, por ejemplo, él cuando rodaron la serie de Davy Crockett, la rodó en color, cuando sabía que se iba a emitir en blanco y negro, porque en aquel momento las televisiones eran en blanco y negro. Pero él lo rodó en color sabiendo que en algún momento la tecnología permitiría que la televisión se emitiera en color, y él ya tenía un producto que ofrecer a esas televisiones en color, mientras que las otras productoras todavía funcionaban en blanco y negro. O sea, en ese sentido, él fue un visionario, él invirtió muchísimo esfuerzo y mucho presupuesto en hacer las cosas correctamente, y por eso Disney hoy en día sigue siendo una potencia a nivel mundial en el ámbito de la televisión. O sea que Walter Lang más o menos, hizo algo distinto, se presentó un programa de tipo distinto para enseñar cómo animar a los personajes y cómo construían ellos esas cosas, pero fue una idea que no tiene nada que ver con la forma de trabajar de Disney. ¿Es así? No, exactamente, es otra cosa totalmente distinta. Sí. Pero es verdad que era muy simpático, no sé si tú lo recuerdas. Sí, claro, ¿no? Walter Lang presentando las presentaciones estaban bastante bien, y sí es verdad que se basaba mucho en lo que Disney ya había hecho anteriormente. Sí, eso es lo que sí. Y luego me ha llamado la atención la cultura de este hombre de Disney, ¿no? Porque busca el tema de Cervantes, busca esta novela que tiene de Mary Poppins, y luego, por ejemplo, encontramos en tu libro un cuadro de William Henry Masterson que tiene que ver con Cenicienta, y la verdad que la idea captó muy bien la esencia de ese cuadro, se queda reflejada en la película de la Cenicienta. Hay una anécdota muy conocida dentro del estudio Disney, que Disney y su mujer y muchas veces toda la familia venían a Europa con mucha frecuencia, al menos 1 o 2 veces al año. Venían a Europa y recorrían los principales países de Europa. Y él compraba de forma convulsiva libros de arte, de artistas europeos, de pintores, escultores, etcétera, y los llevaba al estudio. Entonces, la gente del estudio en Burbank, en Los Ángeles, sabían que cuando Disney regresaba de Europa, venía cargado de material para buscar ideas gráficas para sus películas. Entonces, todo, si te das cuenta, por ejemplo, Pinocho es una película que toda la ambientación, todos los fondos están basados mucho en lo que es el arte barroco italiano de aquel momento. Y ya te digo, todo eso se basó en todos esos libros de arte que Disney compraba en Europa y los mandaba al estudio. Sí. Todos sabemos que Disney fue un gran creador,
pero hay gente, en muchas ocasiones he oído hablar del tema de que si Mickey tenía algo de plagio o no. ¿Qué parte crees tú No, que por qué se cuenta eso? vamos a ver, plagio ninguno. En todo caso, autoplagio se podría entender, pero Autoplagio, bueno, ¿no? eso está muy justificado. A ver, la historia es la siguiente. El estudio Disney en el año 27 tenía un personaje que se llamaba Oswald the Lucky Rabbit, que era Sí. un conejo que fue uno de sus primeros personajes de animación relevantes. Ya tenía bastante éxito. Y tuvo problemas a la hora, porque bueno, Disney en aquel momento, pues no se dio cuenta o era un alma inocente o como quieras Sí. llamarlo, no registró el personaje. Sin Ah, embargo, el distribuidor encargado de llevar la película por todo el país sí lo registró a su nombre. Y entonces en un momento dado le quitó el derecho sobre el personaje y Disney se encontró sin un personaje, o sea, con un contrato firmado con un distribuidor y no tenía material que ofrecerle. Entonces, inmediatamente se reunió con su principal animador en aquel momento, que era Ub Iwerks, un sí, amigo suyo de Chicago, sí, y entre los dos confeccionaron un nuevo personaje. Y lo que hicieron simplemente fue convertir el conejo en un ratón. Entonces, Mickey y Oswald son primos hermanos. ah, Realmente es el mismo personaje. Oswald tiene las orejas largas, Mickey las tiene redondas. Pero van vestidos exactamente igual. Le cambiaron el tamaño de los pies porque el conejo tiene unos pies más grandes, el ratón es más pequeño y le sí, es verdad, cambiaron la sí, cola, pero todo lo demás es gráficamente son muy parecidos y luego el carácter del personaje, el tipo de aventuras que interpretaban, todo es lo mismo. Entonces digamos que fue un autoplagio, pero debido a esas circunstancias, y bueno, esa es un poco la explicación, pero no es que lo inventaran, no es que se copiaran de otro personaje externo al a, estudio ni nada por el a estilo. mí me encanta Mickey, la voz que tiene y eso, pero la sensación que tenía con respecto a Donald y a Goofy es que Mickey me parecía siempre un poco cínico, porque estaba un poco como alejado, alejado un poco del tema. Lo recuerdo mucho en mi corto favorito, que es el de la roulotte, que hacen un Sí, viaje sí. de vacaciones, y ese siempre será mi corto favorito de Disney. Siempre estaba deseando que lo repitieran. Vale, lo que le pasó a Mickey es que los personajes secundarios de su propia serie, digamos que empezaron a adquirir mucha importancia, mucha fama, y al público en general les gustaba mucho, sobre todo Donald. Donald creció de una manera exponencial tremenda porque mm, mm, conectó muy rápidamente con el público. Donald es un personaje pese a ser un pato, pero su carácter es mucho más humano, entonces el público en general lo reconocía, sus enfados, sus Sí, rabietas, sí. incluso sus pequeñas maldades. Lo hacía más humano y más reconocible por el gran público. Mientras que Mickey se quedó como el héroe encorsetado en ese papel de héroe, de que todo tenía que hacerlo bien, todo Sí, era correcto, no podía cometer ningún error ni hacer ninguna maldad. Todo eso se lo fue dejando a Donald. claro. Y por eso Donald funcionó tan bien, creció tanto y fue el primero que tuvo su propia serie. ¿Y de dónde surgió lo de y la voz esa del pato Donald tan famosa? ¿La creó algún doblador o Sí, sí. Esto ocurrió, había un programa de radio en los años 30 en Los Ángeles en el que Clarence Nash era un actor de doblaje que imitaba la voz de los patos para un anuncio de publicidad creo que era de una marca de leche. Y Disney lo oyó en la radio, le gustó, inmediatamente lo contrató para que le pusiera voz a Donald, a un personaje que todavía no estaba creado, pero que ya se estaba diseñando. Y necesitaban a un doblador que imitara un poco ese tipo de voz. Ya te digo, lo oyeron por la radio, les gustó, inmediatamente lo contrataron y ya se quedó a trabajar de por vida en el estudio Disney. bueno, y si Mickey es un ratón y Pluto es un perro, que es Goofy? Goofy sigue siendo un perro, pero un perro humanizado. Mientras que Pluto
es un perro fiel a su Sí. a su raza, vamos, a su... Pero igual que tanto Mickey como Donald son personajes antropomorfizados, es decir, humanizados, viven en una casa, tienen muebles, tienen una familia, o sea, como un ser humano normal, Pluto se quedó siendo un animal no humanizado. Esa es la diferencia, básicamente. A mí me ha llamado también la atención que Goofy ha pasado por muchas etapas. Para mí era uno de mis personajes favoritos. De hecho, mi hermana alguna dice que dice yo tengo características de un poco de Goofy. ¿Por qué tuvo diferentes etapas? O por lo menos cuéntanos así brevemente las 3 o 4 etapas más importantes que tuvo. Sí, sí, Goofy empezó siendo un personaje, digamos que el tontorrón, el bobo del grupo, en el que hacía, al que se le dedicaban los gags más torpes de payaso, el personaje payaso del grupo. El clown, Y sí. eso también gustó mucho y durante muchos años se explotó esa línea cómica en el personaje. Pero el personaje fue evolucionando porque los directores asignados a su serie le quisieron dar otro carácter, otra forma. Entonces, en los años 50 se empezaron a hacer, de la mano de Jack Kirby, se empezó a hacer una transformación del personaje en el que él protagonizaba cortos dedicados a los deportes. Y entonces lo ponían a él con su torpeza, Sí. sus payasadas funcionaban muy bien para explicar algún tipo de deportes. Y luego ya, más adelante, casi en los años 60, al final de su etapa, se convirtió en un perfecto gentleman, en un caballero, un actor en la línea de Jack Lemmon. Y hacía de padre también, ¿no? Tenía como Claro, una buena... esa es la época en que ya tiene familia estable, tiene un Sí. trabajo estable y tal, trabaja en una oficina y tiene un hijo. Bueno, pues esa es un poco la distinta evolución que ha tenido el personaje, pero ya te digo, ha sido de la mano de los distintos directores que han tenido, que han visto en él que podían jugar con muchas características diferentes. Ahora, si te parece, cogemos unos aires latinos, nos trasladamos a Hispanoamérica para hablar de Los Tres Caballeros, Saludos Amigos, que era una historia en la que aparecían varios personajes, entre ellos José Carioca. Yo recuerdo tener el muñequito este de José Carioca, que me lo regaló mi padre, y por no hacer caso a mis padres, pues me lo llevé al colegio, se cayó del bolsillo y se perdió, lógicamente, porque era muy atractivo y muy pocos niños tenían a ese personaje, que era un personaje de estos de merchandising. Sí. Y luego una noticia que siempre se ha dicho, muchas veces se ha dicho que Carmen Miranda participó en la película, pero por lo visto es Aurora Miranda, que era su hermana. Claro, Entonces era Carmen, su hermana. no Sí, sé sí, si sí, Carmen correcto. sería asesora o algo así. No. Esto fueron dos películas que se realizaron en los años 40 durante la Segunda Guerra Mundial, que fue un encargo que le hicieron al estudio, el Departamento de Estado del gobierno americano, contrató al estudio para que hiciera una serie de películas, en principio eran cortometrajes, vinculados al mundo latinoamericano, para crear un vínculo de unión entre Latinoamérica y entre Sudamérica y Norteamérica. Para poder hacer esto, Disney en el año 41, con 16 o 18, ya no me acuerdo, animadores del estudio, cogieron un avión y estuvieron durante varios meses recorriendo los principales países de Latinoamérica. Y de ahí surge el primer largometraje, que es Saludos Amigos. Este largometraje funciona muy bien, tiene mucho éxito, y a raíz de ahí hacen un segundo, que son Los Tres Caballeros, que también funciona muy bien. Había un proyecto de hacer un tercero, además donde el país, porque en el Saludos Amigos, aunque hacen un recorrido por varios países, el principal país es Brasil, en Los Tres Caballeros el principal país es México, y la idea es que hacer un tercer largometraje donde Cuba fuera el país invitado. Hubiese sido bonito. Manera. Pero ese proyecto no se desarrolló. Se hicieron algunos esbozos, algunos cortos, pero no se llegó a producir.
Bueno, pues Jorge Fonte, nos ha encantado tu libro. Eso no estaba en mi libro de la historia de Disney. Y terminamos con una especie de nota adicional, porque nos ha llamado la atención que hayas ganado el premio Espinosa, ¿no? Sí, Agustín Espinosa, sí. ¿Y en qué consiste ese premio y por qué se da y quién era Agustín Espinosa? Si te parece, con eso terminamos. Bueno, es un premio literario de narrativa, no tiene nada que ver con el mundo del cine ni con el ensayo. Agustín Espinosa fue un gran escritor tinerfeño, de los nombres más ilustres de la literatura canaria, y el gobierno de Canarias ha creado una colección de narrativa, y cada año premian, es un concurso público entre los escritores normalmente canarios, y se premia una obra. A mí me la dieron por una novela que se llama Leopoldo, y que cuenta o se centra en un crimen que ocurrió en los años 70 aquí en Santa Cruz de Tenerife. Una familia alemana que se había mudado a vivir a la ciudad, y un día se levantaron y el padre y el hijo, de común acuerdo, decidieron asesinar al resto de la familia, a las 3 hermanas y a la madre. Lo hicieron como si fuera una especie de ritual religioso, porque ellos pertenecían a una secta en Alemania, una secta religiosa, y digamos que estaban trastornados, evidentemente, y estaban convencidos de que el mal o el diablo se había metido en el cuerpo de su familia, y tenían que matarlas para expulsar al mal. Bueno, pues en base a ese hecho, que fue un hecho histórico, ya te digo, en el año 71 creo que ocurrió, pues yo desarrollo una novela narrando todo ese truculento episodio, y esa es la que ganó el premio Agustín Espinosa. Sí. Bueno, Jorge, pues muchísimas gracias. Animamos a nuestro oyente a que se adentren en ese misterio y te esperamos en otra ocasión. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.